Hay pruebas de que demuestran que ha habido diferentes pueblos que han llegado antes que los españoles, como los sumerios, como los chinos, digamos los húngaros, inclusive los antiguos magiares. La postura oficial de la historia, de los historiadores, es decir que los primeros que llegaron a América fueron los españoles. ¿Y por qué se resisten ante estas nuevas pruebas, ante nuestras investigaciones, ante tus investigaciones, Manuel? ¿Cuál crees que sea el criterio? Porque, en primer lugar, no se dice acerca de estas investigaciones y, en segundo lugar, se resiste siquiera a investigarlas. ¿Cuál crees que sea? Me pasa lo siguiente, la conquista hispánica tuvo también como meta extinguir las lenguas. Entendamos que el quichua, que se llama en Ecuador, fue implantado no tanto por el dominio incásico, fue implantado por el dominio español, porque lo utilizaron como una lengua franca, una lengua donde se más familiarizaron desde el principio y era más fácil unificar de esa manera la evangelización. Y se eliminaron una serie de lenguas como las del norte de Perú, se eliminaron en Ecuador el puluguay, el cañari, etcétera, otras lenguas, incluso con pena de castigo. ¿Por qué razón? Porque encontraron afinidades de estas lenguas con las lenguas proto-semitas. ¿Qué significa proto-semitas? Proto-semitas, es decir, antes de lo que ahora conocemos como hebreo, etcétera. O sea, que pueblos del Medio Oriente muy antiguos también estuvieron en América. Así, sí, justamente, esa es la teoría básica, ¿no? Cuando hablo de mayares, de carios mayares, de citas, hablo de esos pueblos, ¿no? Ahora hay una cosa interesante respecto a esa teoría. Pablo Novoa, un investigador español, dice en su libro Los Arahuacos Taínos, dice, los bereberes tienen afinidad con los guanches. Se considera que el guanche es una lengua no descifrada, pero la lengua guanche es en esencia berebere. Los bereberes son los pueblos del norte de África. El norte de África. ¿Y los guanches? Los guanches de las Islas Canarias. Islas Canarias de España. Claro, y luego en la segunda parte de su tratado habla de que la relación entre los guanches con los caribes. Los guanches de las Islas Canarias de España con los caribes, claro, aquí en América. Claro. Y es hasta absurdo pensar que no hubo el contacto, porque muchas veces y cada año hay estos marineros inexpertos que se lanzan al mar en el Mediterráneo o en la costa de la península ibérica y llegan, y algunos van a dar a las Antillas, algunos van a dar hacia África. Es decir, es fácil dejarse llevar por la corriente. O sea, muchos de esos pueblos del Medio Oriente o el Lejano Oriente, etcétera, del Mediterráneo, por ejemplo, habrían llegado a América, digamos, por las corrientes marinas, pues habrían llegado a Ecuador, habrían llegado al Perú, al norte del Perú, etcétera. Claro. Entonces lo interesante de todo es que esto tiene relación, es decir, con una leyenda recopilada por Juan de Velasco acerca de la llegada de un pueblo llamado Cara, que llega a las costas de ahora conocidas como Bahía de Caracas, costa de Manabí. En Ecuador. En Ecuador, ¿no? Y un pueblo que se difundió, porque del Cara, Tumbi, Nectumbe, Quitumbe y una serie de genealogías que con el tiempo toca comprobar y reafirmar. Pero en todo caso, es decir, se enlaza, hay un cabo que se ata en ese momento. La salida o la migración del pueblo de los Caras o los Carios en la zona mediterránea con la llegada de los pueblos Caras a las costas de Manabí. Entonces, la historia es eso, la historia hay que ir enlazando, hay que ir hallando. Lo que es interesante de los Carios, antes de que me olvide, los Carios tuvieron muchas relaciones con los egipcios, comerciales, políticas, ¿Los Carios de dónde? De la zona, podríamos decir Turquía, la actual Turquía, ¿no? Turquía con los egipcios. Claro, pero son en esencia pueblos mayares, ¿no? Okay. Mayares, pueblos reales mayares. Entonces, este pueblo tenía relaciones muy buenas con los egipcios. Según el científico Tibor Barat, los mayares tienen una relación muy cercana, genética, con los egipcios reales, okay, ¿no? Es más, él analiza nombres de gobernantes utilizando el mayar, pero lo importante es que para los carios oficialmente conocían, manejaban iconografía, símbolos y escritura egipcia también, aparte de su propia escritura. Así que si llegaron acá, es probable que hayan traído también esa iconografía, esa simbología para acá. Claro. Ahora, siempre se habla, dentro de las teorías de las conspiraciones, de que existió en el pasado razas reptiloides, raza reptiliana, estamos hablando del tema ya entrando un poco al tema extraterrestre, razas reptiloides, formas de reptiles, y eso les pasa porque en diferentes culturas antiguas a nivel mundial siempre aparece la forma de la serpiente, ¿no es cierto? Tú nos decías una cosa muy interesante, de que el amaru, que en quechua significa serpiente, tú has descubierto que la palabra amaru no solamente es quechua, sino es sumeria, de Asia Menor, hay que entender lo que es actualmente el Irak, o sea, al otro lado del mundo, y que significaba el hombre o el pueblo que sobrevivió a
al diluvio. Lo que quiero preguntarte es, ¿por qué la presencia en toda la cultura antigua de la serpiente? Bueno, por un lado se reconocían como tal, como parte de ese linaje. Entendamos que este conocimiento no era de dominio común, era reservado para las élites, como aún sigue reservado el conocimiento. Los medios de comunicación ayudan a que se popularice o se socialice el conocimiento, pero en el pasado fue siempre así, las élites nada más, gobernantes. Se conservaban ese conocimiento. Pero hay una cosa más interesante todavía, y es que hubo un culto o una oración que asociada con la serpiente emplumada, que es Quetzalcóatl, Kukulcán en Centroamérica. En Centroamérica, en México. Pero que poco se ha estudiado, y es el culto a Guayes. Guayes. Sí, la diosa egipcia, serpiente alada. Ajá, o sea que había una diosa de Egipto que era una serpiente alada, así como en México está la serpiente emplumada. Emplumada, justamente, y eso tiene mucha relación justamente con el Golfo de Guayas, el río Guayas, ¿no? El Golfo de Guayaquil, en Ecuador. En Ecuador, ¿no? En Guayaquil. Ahora entendamos de que cuando yo hablo de Guayas, de Huancavicas, etcétera, no estoy hablando de un pueblo que se asentó solamente allí, eran pueblos navegantes. Es más, aquí en Piura hay un lingüista llamado Rudy Mendoza que le hace un análisis de las relaciones justamente de estos pueblos navegantes aquí, los chimús con lengua quinnan, con la lengua huancavilca. Los topónimos se repiten, los nombres de las ciudades, los nombres de personas. Entonces, pretender que en el pasado había una división territorial como la tenemos ahora es absurdo. No había Perú y y entre Ecuador. navegantes mucho menor. Menos, ¿no? todo una sola cosa. Yo creo que al final, volviendo al tema de la pregunta principal, Sí. la conquista trajo la premisa de divide y vencerás. Divide y vencerás. Claro. Eso dijeron la conquista española. Claro. Se trata de unificar por un lado la conquista, pero por otro lado a quitarle la identidad a los pueblos y a quitarle la identidad de unidad ancestral por lengua, por conocimientos, por el mismo origen. Lo que se está haciendo es quitándole fuerza. Ahora, los españoles, los primeros españoles, Pizarro al mando, Bartolomé Ruiz como piloto, en la primera nave que viene por la costa del Pacífico, luego en las costas de Manabí, relatan punto uno, presencia de mujeres blancas en Manabí. En Manabí, Ecuador. Que hasta ahora es común. Llegaron a Ecuador, a los capitanes de Ecuador, en esa época no era Ecuador, los españoles, y encontraron no mujeres aborígenes, sino mujeres blancas. Blancas, las definen como mujeres muy blancas, de piel muy blanca. Segundo, siguen al sur y hablan de los huancavicas que los salen a recibir en las balsas y dicen, difieren de los indios, está diciendo, en su buen porte y color. Y luego hay una cosa, esto está en la relación de Sámano y Jerez. Dice, cronistas españoles. Y tiene un habla parecida al arábigo. Un habla parecida a lo arábigo, a los árabes. Sí. Ahora, los aborígenes. Hay una cosa, en la jerga popular de la época en España, árabe era una lengua que ellos conocían por la conquista, claro. Pero el arábigo le conocían al dialecto que se hablaba en el norte de África, que no les resultaba tan familiar, pero que era el dialecto bereber. Y eso ya se enlaza con lo que estuve hablando, bereber, guanche, guaraní, cara. Yo creo que un poco el tema de que en el colegio nosotros nos han enseñado solamente que la conquista, el descubrimiento de América fue por España, fue por Europa, es un poco, se ha negado que hubo un alto tránsito a lo largo de los milenios de pueblos de otros lugares del mundo, porque de una manera las castas y los grupos de poder que surgieron desde la conquista española hasta ahora eran de origen español. Entonces era quitarle fuerza a estos grupos de poder, ¿no es cierto? Que actualmente que son de origen hispano, no, un momentito. Antes que los españoles llegaron otros pueblos, inclusive los chinos. Mira, pasa una cosa. Cuando se legitima la corona y la corona toma importancia, las diferentes coronas, entonces cambian las reglas de juego. En ese momento los descubrimientos hechos, porque ya hay intereses comerciales, los descubrimientos hechos a nuevas tierras tienen que ser primero auspiciados y con permiso de una corona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La corona española se aprovecha de eso para reclamar un territorio que ya se conocía en el pasado. ¿Ya se conocía en el pasado? Con el que ya habían relaciones comerciales. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando llegan, el primer intento es eliminar esas lenguas ancestrales con el fin de que no haya reclamo posterior de ninguna otra corona. Ah, ok. Entonces, en ese momento, en las reglas de juego, ellos podían reclamar. Los españoles dijeron, América es nuestra, porque nosotros somos los primeros que hemos descubierto, negando de que otros pueblos ya habían venido. Así es. Entonces, bueno, esto coincide también con cierta, por así decirlo, involución de otros tipos de monarquías, especialmente en Asia, ¿no? Entonces ya no hubo quien les reclame, por así decirlo. España era la potencia mundial en esa época de la conquista. Pero eso yo entiendo en esa época, ¿no?
Pero no entiendo por qué en el siglo XXI, por qué estos descubrimientos, tus conocimientos, no son divulgados, porque son no solamente divulgados, son ocultados, ¿no? Bueno, lo que yo hago, sin falsa pretensión, es plantear interrogantes. Lo mío no plantea respuestas, plantea interrogantes, hipótesis, tesis y cosas, ¿no? Pero es una verdad incómoda. Es una verdad incómoda. Nos Claro. han embargado la verdad. ¿Por qué razón? Porque aceptar lo que yo digo, lo que propongo ahí, un punto de que había un conocimiento más avanzado en América que el que había en Europa en el momento de la conquista. Entonces, solo ese, por citar uno de los puntos. Entonces, eso equivaldría o implicaría tener que reescribir la historia. Entonces, eso es una verdad incómoda. Yo calculo, yo no soy un autodidacta, no tengo nada que perder, ¿no? Pero por una persona que ha obtenido un masterado, un doctorado, defendiendo un postulado en el cual España trajo el conocimiento, la verdad y la fe a América, de pronto replantear eso como que es incómodo y es molestoso. Además, eso entramos a otro tema. A nosotros en el colegio nos han enseñado que un grupo de semi-ignorantes, semi-analfabetos españoles lograron conquistar a un pueblo muy sofisticado, que era el Tahuantinsuyo en Sudamérica, y un pueblo también muy avanzado, que eran los aztecas en México, y que eso lo lograron hacer. Pero sin embargo, tú lo que estás diciendo en tu libro y en otro que estás por publicar, es que en nuestras tierras americanas había conocimientos de repente mucho más avanzados que lo que tenían los españoles en esa época. Cuéntanos acerca de esto, de estas tecnologías ancestrales, que inclusive algunas de ellas se han perdido. Bueno, hay por ejemplo el manejo, la fundición del platino, que requiere altísimas temperaturas. En América, En América, ¿no? Cuando recién entrado el siglo XVI, recién se comenzó a experimentar con platino en Europa. Había trepanaciones de cráneo. Trepanaciones craneanas en la cultura Paracas, por ejemplo. Y mientras en Europa ¿Qué había en Europa, en España? ¿Qué había? Falta de asepsia. O sea, no había ni lo más básico. No había ni limpieza para las operaciones. Entonces así eran muchas cosas. Hasta ahora es un misterio lo de Sacsayhuamán, las grandes construcciones megalíticas. ¿Cómo hicieron Sacsayhuamán? ¿Cómo pudieron cortar la piedra y como si fuera budines, gelatina? ¿Cómo pudieron montar enormes pedazos de bloques de roca de muchas toneladas? Hay inclusive, se sabe que en Sacsayhuamán se ha calculado que hay bloques de 20, 40 toneladas, 60 toneladas y que actualmente no se podría hacer, inclusive con la tecnología actual. Lo que pasa en Pumapunco, en Tiahuanaco, en Bolivia, en donde no se sabe cómo ha podido hacerse ese portentos en piedra, ¿no? Una cosa interesante también es el conocimiento astronómico. Ah, claro. ¿No? Mientras en Europa se seguía manteniendo, incluso Copérnico fue ¿no? Amenazado, ¿no? Por defender la teoría heliocéntrica del Sol como el centro del sistema solar, otros por defender que la Tierra no era plana, ¿no? Acá eso ya no era una hipótesis, ya se conocía incluso una circunferencia aproximada, y los incas, mayas, aztecas ya hablaban de los ciclos de Venus, los ciclos de Marte, los ciclos de otros planetas, ¿no? Y basaban sus cultivos y todo en eso, ¿no? Sobre todo el comportamiento ético del incanato, el comportamiento ético. Mira, lo que pasa, voy a resumirlo en esta frase, lo que ellos implantaron su dominio por exceso de confianza de los americanos. Por exceso de confianza de los americanos. ¿Puedes ampliar un poco el concepto? Primero encuentran grupos que por las guerras de conquista estaban bastante debilitados, en número, en ánimo y todo. Pero por otro lado, estos gobernantes no desconocían los viajes, visitas y contactos con grupos en Europa. Entonces que ellos reciban en algún momento esa visita, la veían como algo normal. Entonces yo creo que no pensaron que venían con el interés depredador. Okay. Entonces hubo un exceso de confianza. Atahualpa tenía un interés de conocer a Pizarro, Moctezuma lo mismo, ¿no? Entonces todos tenían un interés de socializar, pero eso fue aprovechado de mala manera, ¿no? Ok. Ahora tú arribas a un tema que es muy interesante, ¿no? Existía un conocimiento ancestral, un conocimiento astronómico por parte de las culturas americanas que uno no entiende cómo ha podido tener ese conocimiento si no tenían telescopios, si no tenían instrumental que actualmente se tiene. La mayoría o gran parte o la totalidad de los restos arqueológicos tienen un significado arqueoastronómico, o sea, están construidos, los tamaños, las medidas, todo coinciden con medidas astronómicas, composiciones de astros, etcétera, etcétera. ¿De dónde vino ese conocimiento, man? Y aquí surge el tema de los alienígenas ancestrales. Hace poco entrevistamos a Erich von Däniken y uno decía, no, lo que pasa es que los extraterrestres construyeron estas maravillas arqueológicas antiguas, o
hubo influencia o hubo enseñanza. ¿Eso tú crees que ha sido posible o más bien es que de repente este conocimiento vino de civilizaciones antiguas? Lo que implicaría otra cosa que tú estás desarrollando en tus trabajos, la posibilidad de que la historia sea cíclica. O sea, que nuestra civilización no haya sido la única en la historia de la humanidad, en la historia del planeta Tierra, sino que han habido otras humanidades que todas, algunas hablan hasta de 4 o 5 civilizaciones anteriores, humanidades anteriores, y que todas se extinguieron por cataclismos, y por lo tanto, la nuestra también estamos fritos, porque también tenderíamos a desaparecer por cataclismos. ¿De dónde crees que ha podido venir ese conocimiento científico, tecnológico, astronómico, agrícola, de simplemente la creación a través de los siglos de los pueblos americanos, o hubo algo que fue heredado de mucho antes? Bueno, hay parte y parte, ¿no? Hay parte de conocimiento que se hereda, parte de conocimiento que viene como conocimiento iniciático, parte de conocimiento revelado a través del uso de plantas sagradas, ¿no? Como la ayahuasca, como San Pedro, etcétera, ¿no? Pero siempre hay el dilema también de saber, hay un tipo de conocimiento que no puede aprenderse por el método de ensayo y error. Hay algo que te lo tienen que enseñar. Cuando uno conversa entre los hermanos indígenas, hay cosas tan impresionantes de preguntarles cómo llegaron a preparado, por ejemplo, el de la ayahuasca, y te dicen, la planta nos enseñó. La planta nos enseñó. Entonces, en su cosmovisión, las plantas son seres vivos, las plantas tienen sabiduría, son maestros, ¿no? Entonces, lo que revela esto es un conocimiento y un contacto milenario, por así decirlo, atemporal y adimensional, ¿no? Es decir, para un nativo no existe el pasado, presente, el futuro. No existe. El tiempo tal como lo conocemos nosotros, para ellos no existe. No. Entonces, y siempre tienen presente esto de los mundos, ¿no? El mundo de abajo, el mundo de medio, donde estamos nosotros, y el mundo de arriba, donde están los maestros, donde están los dioses, ¿no? Entonces, siempre hay una interacción en estos mundos. Yo siempre trato, digo con todo respeto, siempre trato de explicar primero la capacidad de lo que pudo haber hecho el hombre. De allí lo que pudo haber hecho los dioses, hermanos mayores, como se quiere, eso ya es un campo que ya me excede. La teoría. Pablo Novoa, un investigador español, dice en su libro Los Arahuacos Taínos, dice, los bereber tienen afinidad con los guanches. Se considera que el guanche es una lengua no descifrada, pero la lengua guanche es en esencia bereber. Los bereberes son los pueblos del norte de África. El norte de África. ¿Y los guanches? Los guanches de las Islas Canarias. Islas Canarias de España. Claro, y luego en la segunda parte de su tratado habla de que la relación entre los guanches con los caribes. Los guanches de las Islas Canarias de España con los caribes, claro, aquí en América. Claro. Y es hasta absurdo pensar que no hubo el contacto, porque muchas veces y cada año hay estos marineros inexpertos que se lanzan al mar en el Mediterráneo o en la costa de la península ibérica y llegan, y algunos van a dar a las Antillas, algunos van a dar hacia África. Es decir, es fácil dejarse llevar por la corriente. O sea, muchos de esos pueblos del Medio Oriente o el Lejano Oriente, etcétera, del Mediterráneo, por ejemplo, habrían llegado a América, digamos, por las corrientes marinas. Pues habrían llegado a Ecuador, habrían llegado al Perú, al norte del Perú, etcétera. Claro. Entonces, lo interesante de todo es que esto tiene relación, es decir, con una... Hay pruebas de que demuestran que ha habido diferentes pueblos que han llegado antes que los españoles, como los sumerios, como los chinos, digamos los húngaros, inclusive los antiguos magiares. La postura oficial de la historia, de los historiadores, es decir que los primeros que llegaron a América fueron los españoles. ¿Y por qué se resisten ante estas nuevas pruebas, ante nuestras investigaciones, ante tus investigaciones, Manuel? ¿Cuál crees que es el que de lenguas como las del norte de Perú, se eliminaron en Ecuador el puluguay, el cañari, etcétera, otras lenguas, incluso con pena de castigo? ¿Por qué razón? Porque encontraron afinidades de estas lenguas con las lenguas proto-semitas. ¿Qué significa proto-semitas? Proto-semitas, es decir, antes de lo que ahora conocemos como hebreo, etcétera. O sea, que pueblos del Medio Oriente muy antiguos también estuvieron en América. Sí, justamente, esa es la teoría básica, ¿no? Cuando hablo de mayares, de carios mayares, de citas, hablo de esos pueblos, ¿no? Ahora hay una cosa interesante respecto a ese criterio, porque en primer lugar no se dice acerca de estas investigaciones y en segundo lugar se resiste siquiera a investigarlos. ¿Cuál crees que sea? Me pasa lo siguiente, la conquista hispánica tuvo también como meta extinguir las lenguas. Entendamos que el quechua, quichua, que se llama en Ecuador,
fue implantado no tanto por el dominio incásico, fue implantado por el dominio español, porque lo utilizaron como una lengua franca, una lengua donde se más familiarizaron desde el principio y era más fácil unificar de esta manera la evangelización. Y se eliminaron una serie